Establecemos contacto a esta hora con el secretario de Salud del Distrito de Bogotá, Alejandro Gómez. Secretario, lo saludamos, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol y de inmediato quisiera preguntarle por los casos registrados en las últimas horas, los de Corabastos y lo de las clínicas psiquiátrica La Paz. ¿En qué está este tema con estos dos lugares? Muy buenos días, Mónica, y muchas gracias por el contacto. Como bien lo dice, en el día de ayer tuvimos que desarrollar una medida sanitaria de cierre de establecimientos en la central de Corabastos. Corabastos, como todos saben, es la central de alimentos más grande del país y, por supuesto, la que provee de alimentos a toda Bogotá y a buena parte de Bogotá región. Encontramos que hace alrededor de 8 días había un paciente en uno de estos locales que resultó positivo y, por supuesto, la Secretaría de Salud dio recomendaciones en el sentido de que las personas que habían sido sus contactos estuvieran en confinamiento en casa mientras se corrían los exámenes. Desgraciadamente esto no fue así, estas personas siguieron en este sitio y lo que era un paciente se convirtió en 7 pacientes, esto ya es un brote. Por supuesto, nos sentamos con la gente de Corabastos, con la parte administrativa, les explicamos de qué se trataba y ayer se procedió con el cierre de 2 locales dentro de una de las bodegas de Corabastos. Pero además, se tomaron las decisiones de cambiar cómo se vive en Corabastos. Necesitamos que las personas, todas las que estén allí, por supuesto utilicen tapabocas, por supuesto hagan el distanciamiento social en la medida de lo posible, que en Corabastos no es fácil, pero también unas labores de desinfección que llevan a que Corabastos se cierre un día de la semana, de sábado a domingo, para poder hacer un aseo terminal, como llamamos nosotros, un aseo minucioso de superficies, de puertas, etcétera, que nos permita contener este brote. De otro lado, la clínica psiquiátrica La Paz también presentó un brote con unos pacientes que resultaron ser parte del cuerpo asistencial. Hicimos de la mano de ellos, que fueron muy diligentes en cerrar rápidamente el servicio de urgencias y de consulta externa, la contención. Se le ha tomado prueba a todas las personas que fueron contactos, los que son positivos por supuesto no están atendiendo en la clínica y este es otro de los puntos en los que estamos trabajando para contener los brotes. Secretario, las cárceles como la de Villavicencio se han convertido prácticamente en incubadoras de este virus del COVID-19. ¿Qué ha pasado con la cárcel distrital, que es responsabilidad directa de la Alcaldía de Bogotá, pero también con las que hacen parte del IMPEC, donde también se han reportado infecciones? La Picota, ¿qué ha pasado en la Modelo e inclusive en la de Mujeres, el Buen Pastor? Es un reto enorme. La población confinada, en este caso la población carcelaria, por supuesto que está en un riesgo mayor. Y el hacinamiento que históricamente y desgraciadamente sufre este tipo de personal, en donde la capacidad de los reclusorios está muy por encima, superada por la cantidad de personas, pues constituye un reto. En cada una de estas estamos tratando de trabajar. Ya han aparecido brotes, como usted lo destaca, en la distrital, que es la que es competencia del Distrito Capital. Por fortuna tenemos la situación controlada y tenemos además unos espacios muy pequeños, pero unos espacios de aislamiento para los pacientes positivos. El IMPEC tiene un reto enorme, no solo en Bogotá, sino en todo el país, de cara a poder hacer aislamiento de pacientes. Se están aplicando pruebas en diferentes cárceles como la de Villavicencio que usted destaca, pero es un reto mayúsculo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que parte del confinamiento de las personas privadas de la libertad no está en cárceles, sino que está en unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, incluso en estaciones de policía. Son todos pues retos enormes. Por eso, para nosotros como autoridad sanitaria, la alerta, lejos de bajar, sube. Todos los días tenemos más pacientes y el reto que se nos plantea de cara a una eventual vuelta de las personas a la vida laboral, pues es enorme y en eso estamos trabajando. Secretario, a propósito de eso, de la reactivación de la ciudad el próximo lunes, usted nos había dicho en Noticias Caracol que las pruebas que se estaban realizando en la capital del país eran importantes, determinantes, sobre todo las pruebas diagnósticas para avanzar en todo este proceso. ¿En qué estamos en pruebas hoy en Bogotá? Estamos aplicando, Mónica, ese stock enorme de pruebas que logramos conseguir, pero a cada una de las soluciones se les presenta un reto adicional. Colombia entera, el mundo, está hoy ya no con problemas de pruebas, sino con problemas de los reactivos que se requieren para la extracción de la muestra. O sea, un proceso intermedio entre la toma de la prueba y el resultado final.
ese número de reactivos no ha sido suficiente y de ahí el atraso que tenemos en la entrega de algunos resultados. Yo lo tengo que reconocer con toda sinceridad, y el malestar que tiene parte de la ciudadanía y algunas de las instituciones porque nos hemos demorado con la entrega de los resultados. No es nuestro interés, por favor. Nosotros quisiéramos entregarlo a las 24 horas como lo hacíamos hace unos días, pero tenemos un desabastecimiento que nos ha afectado la semana pasada y un desabastecimiento que, por fortuna, tanto de la mano del gobierno nacional como de la mano del gobierno distrital, estará superado a partir de la semana entrante. Bogotá, en su laboratorio distrital de salud pública, continúa procesando entre 1.000 y 1.300 pruebas diarias. Los laboratorios espejo de la ciudad, de universidades e instituciones que ya han sido debidamente acreditados por la Secretaría, nos permiten subir esa capacidad en 1.000 o 1.500 pruebas más diarias, en la medida en que contemos con los reactivos que, como le digo, esperamos contar para la semana entrante y desatrasarnos de ese proceso. Pero, secretario, ese represamiento de los resultados de las pruebas, por ejemplo, en Ecuador, duplicó los resultados y los números de infectados de 11.000 a 22.000. En Bogotá, ¿cuántas pruebas están represadas? Por supuesto que cuando los procesemos todos van a subir los números de un día a otro, no faltaría más. Esto es un efecto matemático apenas lógico. Tenemos en este momento en Bogotá alrededor de 3.500 pruebas represadas. Es bueno decir que todos los días llegan pruebas, todos los días procesamos, pero todos los días llegan pruebas. Estamos generando los resultados, por supuesto, pero sí hay un atraso importante. Si nosotros decimos que estamos alrededor de 3.000, 3.500 pruebas, eso significa casi 3 días de tomas de pruebas, y por eso nuestros atrasos están en este momento como están. Pero como le digo, estamos trabajando de manera intensa en esto, tanto el gobierno nacional como el distrital. Al que primero le lleguen los reactivos nos vamos a prestar entre nosotros, porque es apenas lógico, van a llegar en cantidad absolutamente suficiente. El gobierno nacional tiene una importación de 500.000 de reactivos, nosotros tenemos una importación de 200.000 reactivos, por tanto vamos a tener suficiente, pero hoy estamos pasando una situación de afugias por los tiempos y esperamos superarla muy rápido. Pero usted dice que se hacen 1.300 pruebas aproximadamente en un día. ¿Cuántas de esas 1.300 están represadas? Como le digo, en este momento tenemos hasta 3 días de toma represadas, hasta 3.000 pruebas represadas. O sea, secretario, que las pruebas que se toman hoy, ¿cuándo obtienen el resultado? Hay 2 tipos de pruebas, mi estimado amigo. Hay unas que nosotros llamamos prioritarias y hay otras que son las de comunidad. Las prioritarias las estamos tratando de entregar en 24 horas. ¿Y a cuáles me refiero? A aquellas pruebas de pacientes hospitalizados, aquellas pruebas de pacientes críticamente enfermos que definen conductas desde el punto de vista clínico. Las otras se nos están demorando un poco más, y por eso es que hoy estamos entregando los resultados 4 y 5 días después de tomada la prueba. Insisto, la semana entrante nos ponemos al día y esperamos cumplir con la oportunidad que todo el mundo desea. No, se lo pregunto porque es que a veces uno entra en una confusión entre las cifras que dan aquí en la alcaldía de Bogotá, que es donde está el mayor número de infectados, con los datos que también presenta el gobierno nacional, y queda uno como en la duda. Dicen que 2 semanas de retraso, usted dice que 5 días, entonces no ha podido clarificar y trabajar con mucha más sincronización. Perdóneme, porque la fuente de los datos es distinta. El Instituto Nacional de Salud, que hace un trabajo extraordinario, está trabajando con todo el país. Hoy tenemos en Bogotá la posibilidad de procesar las pruebas moleculares como lo hemos venido haciendo a lo largo del último mes y medio. Hay otros sitios que también lo pueden hacer, entiendo que se está haciendo en Medellín, en Cali, en Barranquilla, etcétera. O sea, hay varios sitios del país, pero el Instituto Nacional de Salud le toca responder por esa Colombia profunda que tiene, adicional a los tiempos de procesamiento, tiene unos tiempos de traslado de las pruebas de allá hasta la ciudad de Bogotá. Por eso probablemente nuestros números de días de respuesta no son los mismos, pero como le digo, nuestros esfuerzos están puestos todos los días en que seamos oportunos. Ninguna de nuestras instituciones quiere demorar las pruebas, y en la medida en que las tengamos, los resultados se los daremos a conocer a la ciudadanía. Secretario, ¿cómo avanzan las cosas allí donde usted está, en Corferias? Muy bien, ahora en la mañana tenemos invitados acá
a los actores que para nosotros son los privilegiados del manejo de esta pandemia. Las clínicas y hospitales. Las clínicas y hospitales han hecho el mayor esfuerzo y entonces, como Corferias es una ampliación de camas hospitalarias que vamos a poner a disposición de las clínicas y hospitales de alta complejidad para que ellas puedan seguir transformando camas hospitalarias en unidades de cuidados intensivos. Hoy están invitados todas las grandes clínicas y hospitales públicas y privadas de Bogotá acá. Están, por supuesto, los hospitales públicos como el Simón Bolívar, Tunal, Kennedy, etcétera, la red pública de Bogotá, pero también todas las instituciones del sector privado, el Hospital San Ignacio, Medellín, la Clínica Chayo, la Santa Fe, Marley, Country, en fin, todos ellos, el Hospital de San José, les vamos a mostrar de primera mano cómo están las cosas para cuando lo necesiten lo puedan utilizar. Y yo quiero destacar un punto en este momento y con ocasión de esto. Las clínicas y hospitales están pasando un momento muy difícil. Se ven sometidos a 3 factores que son dramáticos. El primero, hay demora con la cartera. Las EPS no le han pagado lo que les corresponde pagar a clínicas y hospitales y entonces le corresponde a clínicas y hospitales financiar esa cartera. Pero segundo, están semivacías y están semivacías porque el confinamiento social ha sido efectivo, pero al ser efectivo ha bajado la cantidad de pacientes que utilizan los servicios de urgencias, que utilizan las hospitalizaciones y entonces tienen menos facturación. Y tercero, es a ellos a quienes les estamos diciendo que crezcan en capacidad de cuidados intensivos. A las clínicas y hospitales, a la red de prestadores de servicios de salud, hay que apoyarlas, hay que rodearlas, hay que apoyarlas de manera sincera con recursos frescos, porque si no, no lo vamos a lograr. Las unidades de cuidados intensivos son el factor crítico para atender esta pandemia y las unidades de cuidados intensivos van a estar en las clínicas, en los hospitales, no en otra parte. Ese esfuerzo que hasta ahora han hecho tiene que ser en lo sucesivo apoyado y de ser necesario financiado por el Estado para que sigamos creciendo como lo espera Bogotá y como lo espera la ciudad. El ministro decía ayer en un debate en la Cámara que tuve la ocasión de escucharlo que espera llegar hasta 10.000 camas de cuidados intensivos en todo el país. En Bogotá tenemos que subir de las 1.300 más o menos que tenemos ahora hasta 2.000, hasta 2.500, hasta 3.000. Eso requiere un esfuerzo enorme por parte de clínicas y hospitales y en ese proceso tenemos que estar como distrito y como gobierno nacional. En ese mismo debate que usted cita en el Congreso, el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, reconoció que un gigantesco lote de pruebas rápidas que había comprado el gobierno nacional y estaba trayendo al país, resultaron de mala calidad, engañaron al gobierno. ¿Usted alcanzó a tener acceso a esas pruebas como secretario de Salud aquí en Bogotá? No, señor. Nosotros no participamos de eso y el gobierno nacional de manera muy juiciosa, pues entiendo que ha venido haciendo la validación de estas pruebas para ver si en realidad se termina la compra o no, pero nosotros no estábamos en ese proceso. Bueno, 7 de la mañana. Secretario, ¿salir o no salir el lunes? Desde mi punto de vista, lo mejor es no salir, sin lugar a dudas. Nosotros somos la autoridad sanitaria. Si hoy tenemos un número de infectados todos los días con el confinamiento social, que a este momento lo calculamos aproximadamente en el 65-70%, no todo el mundo se está quedando en casa, se está quedando por ahí el 70%. Si con el 30% tenemos los números que tenemos, no podemos pensar de ninguna otra manera que cuando aumenten las personas en la calle vamos a tener más pacientes infectados. Por supuesto, desde el punto de vista de salud, la consigna sigue siendo quédate en casa. Pero claro, acataremos las decisiones que se tomen y reaccionaremos de la manera más adecuada para atender el reto que se nos impone. Con la mano en el corazón, secretario, eso, salir el lunes, ¿dispararía el número de infectados y de riesgos? Por supuesto que sí. Si hay más personas en el espacio público, si hay más personas en el transporte público, si hay más personas en los espacios sociales, no podemos esperar que los números no aumenten. Por supuesto que sí. El pico de la curva no ha llegado. No se puede dar una falsa sensación de que esto ya pasó. Tanto el gobierno nacional como nosotros, como todas las autoridades epidemiológicas y académicas advierten con claridad que el pico de la enfermedad no ha llegado.
por supuesto que vamos a tener más pacientes y vamos a tener más retos en salud, indudablemente. 7 de la mañana, 5 minutos. Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, a esta hora aquí en este contacto, en esta comunicación con Noticias Caracol. Secretario, mucha suerte y gracias por la sinceridad. A ustedes muchísimas gracias y les deseo un feliz día.